No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas nuestras novedades. Presten atención a la pesada puerta de cedro negro que se encuentra al final del pasillo más profundo del sótano, en la antigua residencia de la colonia Rom. Durante décadas, esa madera, hoy agrietada y devorada por el tiempo, ha guardado un silencio absoluto, un silencio que huele a azufre, a documentos quemados y a algo mucho más perturbador, el rastro de aquellos que entraron en la Quinta de las Sombras y nunca volvieron a ver la luz del sol. No estamos hablando simplemente de una mansión de la alta sociedad mexicana de los años 20, estamos hablando del centro neurálgico de un poder que no conocía límites, la guarida desde la cual Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, dictaba quién vivía y quién debía ser borrado de la existencia. En el México postrevolucionario, mientras el país intentaba reconstruirse entre el humo de los rifles y la esperanza de una constitución, en las sombras de esta mansión se gestaba un orden distinto. Calles, un hombre de mirada gélida y una voluntad de hierro que doblegó a la Iglesia y al Estado, no solo gobernaba desde el Palacio Nacional. Su verdadero dominio, su poder prohibido, residía en los muros de este edificio de techos altos y pasillos infinitos, donde el eco de las botas militares se mezclaba con el susurro de conspiraciones que cambiarían el destino de la nación. Pero hay un detalle que los libros de historia han preferido omitir, una migaja de pan que nos conduce a un abismo de horror. El sótano de la mansión no era un almacén de vinos ni de archivos gubernamentales, era el lugar donde la realidad se quebraba. Imaginen el año 1929. El país está en llamas por la guerra cristera, y Plutarco Elías Calles se encuentra en la cima de su influencia, operando tras la figura de presidentes títeres. Sin embargo, en medio de su ascenso meteórico, comenzaron a filtrarse rumores. Los vecinos de la colonia Roma hablaban de carruajes negros que llegaban a medianoche, de gritos ahogados que parecían brotar del suelo mismo de la propiedad, y sobre todo, de un objeto, un libro de registros forrado en piel humana, conocido entre el círculo más íntimo del jefe máximo como el Libro del Silencio. Se dice que en sus páginas, Calles anotaba no solo los nombres de sus enemigos políticos, sino también los de aquellos jóvenes secretarios, mensajeros y doncellas que, por accidente o curiosidad, descubrían lo que ocurría tras la puerta de cedro negro. Este documental no es una biografía política convencional, es una incursión en las vísceras de la mansión más maldita de México. Vamos a desenterrar la historia de Elena Olavarría, una joven mecanógrafa de apenas 21 años, dotada de una inteligencia brillante y una lealtad inquebrantable, que fue contratada para organizar los archivos privados del general. Elena fue la última persona en ser vista con vida cerca de ese sótano. Su desaparición fue el inicio de una cadena de eventos que revelaría la verdadera naturaleza del hombre que quería modernizar México a cualquier costo, incluso si ese costo implicaba pactos que desafiaban la razón y la moral. La mansión hoy es un cascarón vacío, pero los investigadores que se han atrevido a cruzar su umbral aseguran que la temperatura desciende bruscamente al acercarse al sótano. El ancla de nuestra historia es precisamente esa puerta de cedro negro, la cual permanece cerrada con una cadena oxidada que nadie se ha atrevido a cortar. ¿Qué hay detrás? ¿Es solo una habitación vacía o es el epicentro de un dolor acumulado que se niega a descansar? Calles proyectaba la imagen de un estadista ateo, implacable y lógico, pero la mansión cuenta una historia de ocultismo, de sacrificios al altar del poder absoluto y de una oscuridad que ni siquiera la muerte del general pudo disipar. Prepárense para descender a los archivos prohibidos de la era del maximato. Lo que están a punto de ver no está en los museos, está grabado en el miedo de quienes sobrevivieron a aquellos años y en las marcas que el tiempo no ha podido borrar de la madera de cedro negro. Bienvenidos a la verdadera siniestra historia de la mansión de Plutarco Elías Calles, el lugar donde el poder se convirtió en una maldición eterna. El viaje comienza con una desaparición, una joven que sabía demasiado y un hombre que estaba dispuesto a todo para que el mundo nunca supiera lo que ocultaba bajo sus pies. Para entender la magnitud de la tragedia que ocurrió entre los muros de la Quinta de las Sombras, debemos primero caminar por las calles empedradas de la Ciudad de México de finales de los años 20. Era una ciudad que vibraba con una energía eléctrica y contradictoria. Por un lado, el charleston y el jazz inundaban los salones de baile de la incipiente burguesía. Por otro, el eco de los fusilamientos en las zonas rurales recordaba que la paz era solo un barniz delgado sobre una herida abierta. En medio de este torbellino social vivía Elena Olavarría, una joven que personificaba la esperanza de una nueva generación de mujeres mexicanas, educadas, independientes y listas para reclamar un lugar en el mundo moderno. Elena no era una víctima por elección, sino por excelencia. Nacida en 1908, en el seno de una familia de clase media venida a menos tras la revolución, Elena creció con el sonido de las teclas de una Remington como banda sonora. Su padre, un antiguo contable que perdió sus tierras en el conflicto, se aseguró de que su hija tuviera la mejor educación posible. Elena hablaba un francés fluido, dominaba la taquigrafía con una velocidad asombrosa y poseía una caligrafía que los funcionarios describían como arte en tinta. Era la joya de la corona de la familia Olavarría, la promesa de que el apellido volvería a brillar en los círculos del poder. Su madre la recordaba siempre con un vestido de lino claro, el cabello recogido en un estilo bob muy de la época y un cuaderno de notas siempre bajo el brazo. En ese cuaderno, Elena no solo tomaba dictados, escribía sus sueños de convertirse en la primera mujer diplomática de México. Cuando en marzo de 1929 llegó la oferta para trabajar en la residencia privada del general Plutarco Elías Calles, la casa de los Olavarría se llenó de júbilo. No era un empleo cualquiera. Trabajar para el jefe máximo era estar en el centro del sol que iluminaba el sistema político mexicano. El sueldo era 3 veces superior al de cualquier oficina gubernamental y el prestigio era incalculable. Elena aceptó con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Es una oportunidad de oro, mamá, escribió en su diario aquella noche.
noche. El general es un hombre serio. Dicen que es el arquitecto del México moderno. Estar en su círculo íntimo es estar donde se escribe la historia. Lo que Elena no sabía es que la historia que estaba a punto de presenciar no se escribía con tinta, sino con sangre y silencio. Su entrada a la mansión de la colonia Roma fue, al principio, una experiencia de deslumbramiento. La arquitectura afrancesada, las molduras de yeso importado de Europa y los tapices de seda china contrastaban con la austeridad militar que Calles proyectaba en público. Elena fue asignada a la organización de la biblioteca privada, un eufemismo para el archivo de inteligencia personal del general. Durante las primeras semanas, su vida fue una rutina de eficiencia y discreción. Llegaba a las 8 de la mañana, cruzaba el jardín flanqueado por guardias de élite y se sumergía en una montaña de expedientes, telegramas cifrados y listas de nombres que hacían que su pulso se acelerara. Pero la atmósfera de la mansión comenzó a pasarle factura. A diferencia de las oficinas públicas, la Quinta de las Sombras tenía un peso específico. Elena notaba que los otros empleados, desde el mayordomo hasta las cocineras, apenas hablaban entre sí. Se comunicaban mediante señas y miradas cargadas de un miedo ancestral. El general Calles, por su parte, era una figura omnipresente pero distante. Elena lo veía cruzar los pasillos, siempre con su traje oscuro y su mirada fija, capaz de congelar el aire a su alrededor. No era solo un jefe, era un monarca absoluto en un palacio donde las leyes de la República no parecían tener jurisdicción. El ancla de nuestra historia, la puerta de cedro negro en el sótano, empezó a aparecer en las pesadillas de Elena mucho antes de que se atreviera a acercarse a él. En sus cartas a su madre, que hoy descansan en un archivo privado bajo llave, Elena empezó a mencionar detalles inquietantes. A veces, mientras transcribo las minutas del general, escucho ruidos que vienen de abajo. No son ruidos de tuberías, mamá, son ruidos de muebles que se arrastran, y un olor a hierro y a humedad que sube por los conductos de ventilación. Su curiosidad, esa misma inteligencia que la había llevado hasta allí, empezó a convertirse en su peor enemiga. Elena empezó a notar inconsistencias, archivos de personas que el general declaraba amigos de la patria en sus discursos, pero que en sus notas privadas figuraban bajo la rúbrica de eliminación necesaria. Descubrió que la mansión no era solo una oficina, sino un filtro. La gente entraba por la puerta principal para pedir favores, pero muchos no salían por esa misma puerta. La joven mecanógrafa, en su afán de orden, empezó a rastrear este video. Deja tu like, comparte con tus amigos y comenta tu opinión abajo. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido interesante y a compartir contigo las historias más sorprendentes. Entonces, cuando su mirada se cruzó con la del general por primera vez de manera directa, Calles no le sonrió, simplemente le dijo: señorita Olavarría, en esta casa, lo que no está en el papel no existe, y lo que está bajo tierra no debe ser buscado. Aquella fue la primera advertencia, pero Elena, impulsada por una mezcla de ingenuidad juvenil y una integridad moral inquebrantable, no pudo detenerse. Su mundo, antes lleno de luz, música y ambición, se estaba volviendo gris y asfixiante. Empezó a llevar un registro oculto en su corsé, pequeñas notas sobre las horas en las que el general bajaba al sótano solo, sin escolta, cargando una llave de plata que no pertenecía a ninguna cerradura de las plantas superior. El brillo en los ojos de Elena se apagó, reemplazado por una mirada de alerta constante. La joven que soñaba con ser diplomática estaba a punto de descubrir que la diplomacia del jefe máximo se negociaba en un idioma que ella no estaba preparada para traducir. El escenario estaba listo para la primera grieta en la realidad, el momento en que el misterio dejó de ser un rumor para convertirse en una presencia física y aterradora detrás de la madera negra. La noche del 14 de mayo de 1929, la Ciudad de México fue azotada por una tormenta eléctrica que parecía querer arrancar los tejados de la colonia Roma. En la Quinta de las Sombras, el golpeteo rítmico de la lluvia contra los ventanales de cristal cortado creaba una atmósfera de aislamiento absoluto. Elena Olavarría se encontraba sola en el ala este de la mansión, terminando de catalogar una serie de documentos confidenciales que el general Calles le había entregado esa misma mañana. La luz de la lámpara de escritorio parpadeaba, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia sobre los muros tapizados de damasco. Fue en ese momento de soledad forzada cuando Elena escuchó el primer sonido que no encajaba con la lógica de una residencia gubernamental, un lamento agudo, vibrante, que no provenía de las cañerías ni del viento, sino que parecía emanar directamente de las tablas del suelo, justo debajo de su silla. Elena, cuya curiosidad siempre había sido más fuerte que su prudencia, dejó la pluma sobre el escritorio y se puso de pie. El frío en la habitación era inusual. A pesar de que las chimeneas estaban encendidas en la planta baja, un aire gélido, con un vago olor a ozono y hierro oxidado, llenaba el espacio. Siguiendo el instinto que la había llevado a destacar como la mejor de su clase, Elena decidió que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Salió al pasillo, donde las alfombras persas amortiguaban sus pasos. La mansión, en la penumbra, se sentía como un organismo vivo, un gigante que respiraba con dificultad. Se dirigió hacia la escalera de servicio, la que conducía a las cocinas, y más allá, al sótano que todos los empleados evitaban mencionar. Al llegar al rellano que bajaba al nivel subterráneo, Elena vio algo que le heló la sangre. La puerta de cedro negro, el ancla de este horror, estaba entreabierta. Una luz amarillenta y mortecina escapaba por la rendija, dibujando una línea delgada sobre el piso de piedra. Elena recordó las palabras del general: lo que está bajo tierra no debe ser buscado. Sin embargo, un objeto en el suelo llamó su atención. Cerca del primer escalón, brillaba un pequeño círculo de oro. Se inclinó para recogerlo. Era un anillo de sello, pesado y ostentoso, con las iniciales AV grabadas en relieve. Elena sintió un vuelco en el corazón. Reconocía ese anillo. Pertenecía al senador
senador Adrián Valenzuela, un hombre que, según los periódicos de hacía una semana, se encontraba en un viaje diplomático urgente por Europa tras una acalorada discusión pública con el jefe máximo. ¿Qué hacía el anillo de un senador desaparecido en el umbral del sótano de la casa privada de Calle? El objeto no estaba simplemente tirado, parecía haber caído durante un forcejeo. Elena apretó el anillo en su palma, sintiendo el frío del metal. En ese instante, el sonido regresó. No era un lamento esta vez, sino un murmullo rítmico, una especie de salmodia en un idioma que Elena no lograba identificar, pero que sonaba gutural y antiguo. La voz no pertenecía a ninguno de los guardias, ni al mayordomo. Era una voz cargada de una autoridad oscura, una voz que arrastraba las palabras con una seguridad aterradora. Incapaz de contenerse, Elena bajó los 3 primeros escalones. Desde su posición, podía ver parte del sótano a través de la rendija de la puerta de cedro. Lo que vio no fue una oficina ni una celda común. Las paredes estaban cubiertas de mapas antiguos de México, pero sobre los mapas se habían trazado símbolos extraños con una sustancia oscura que parecía ceniza o sangre seca. En el centro de la estancia, sobre una mesa de piedra maciza, descansaba un objeto que Elena describió más tarde en sus notas como el corazón del silencio, un libro forrado en una piel de textura inquietante, con broches de plata vieja. Era el libro del que hablaban los rumores, el registro de las sombras del régimen. De repente, una figura se interpuso en su línea de visión. Era el general Plutarco Elías Calles, pero no era el hombre de Estado que México conocía. No llevaba su chaqueta militar ni su semblante de austeridad republicana. Estaba de espaldas, vestido con una túnica oscura, sosteniendo en su mano derecha la llave de plata de la que Elena había oído hablar. El general hablaba hacia el rincón oscuro del sótano, hacia algo o alguien que Elena no alcanzaba a ver. El sacrificio del nombre es el precio del orden, susurró Calles con una frialdad que parecía detener el tiempo. Valenzuela ya no es un hombre, ahora es un cimiento de mi nación. Un crujido en la madera del escalón traicionó a Elena. El general se tensó, su cabeza giró lentamente, como la de un depredador que detecta una vibración en la selva. Elena no esperó a verle los ojos, dio media vuelta y corrió hacia la planta superior, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Se encerró en su oficina, temblando, con el anillo del senador quemándole la piel de la mano. En ese momento, la realidad de Elena se fracturó para siempre. Ya no era una empleada eficiente en la casa de un líder poderoso, era una testigo involuntaria de un horror que mezclaba la política más despiadada con ritos que la lógica moderna se negaba a aceptar. Esa noche, Elena no durmió, guardó el anillo en el forro de su maleta y comenzó a escribir frenéticamente en su diario privado, ocultando las hojas entre los expedientes de contabilidad. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. El misterio ya no era una curiosidad académica, era una presencia física, una sombra que ahora conocía su olor y su rastro. El general Calles no era solo un dictador en la sombra, era el guardián de una puerta que nunca debió abrirse. Y Elena, la joven que soñaba con el futuro, acababa de descubrir que en la quinta de las sombras, el pasado y el presente se devoraban mutuamente en el altar del poder absoluto. Elena Olavarría no pegó el ojo aquella noche. El anillo del senador Valenzuela, oculto bajo su almohada, se sentía como una brasa ardiente que amenazaba con consumir su cordura. A la mañana siguiente, el sol de mayo se filtraba por las cortinas de su habitación con una ironía cruel, iluminando un mundo que, para ella, ya no era el mismo. Elena sabía que no podía acudir a la policía. En el México de 1929, la policía era una extensión de la voluntad de Plutarco Elías Calles. Denunciar lo que había visto en el sótano era, en la práctica, firmar su propia sentencia de muerte. Sin embargo, algo en su formación, en esa rigurosidad casi obsesiva por el orden y la verdad que la hacía la mejor mecanógrafa del país, le impedía simplemente huir. Si iba a morir, lo haría con la prueba en la mano. Así comenzó su investigación clandestina, una danza peligrosa en el corazón mismo del poder. Su primera parada fue el archivo que ella misma estaba organizando. Ahora, cada carpeta, cada telegrama y cada nota al margen tomaba un significado distinto. Elena comenzó a buscar el nombre del senador Adrián Valenzuela. Según la prensa oficial, el senador se encontraba en una misión especial en Berlín, estudiando modelos económicos para el Banco de México. Elena revisó las copias de los pasaportes y los gastos de viaje que ella misma había archivado semanas atrás. Todo parecía en orden, hasta que sus dedos, entrenados para detectar la más mínima irregularidad en el papel, notaron algo. La firma del cónsul en la orden de salida tenía un relieve sutilmente distinto al de otros documentos oficiales. Era una falsificación magistral, pero una falsificación al fin y al cabo. El senador nunca había salido de México. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena empezó a aplicar una técnica de triangulación de archivos. Si Valenzuela no estaba en Europa, donde figuraba su presencia en los gastos internos de la mansión, buscó en los recibos de la proveeduría de alimentos. Fue allí donde encontró la primera migaja de pan real. En las facturas de la carnicería de lujo que surtía a la residencia, aparecía un pedido extraordinario que comenzó exactamente el día de la partida del senador. Raciones diarias de carne cruda y caldos de alta proteína enviados no a la cocina principal, sino a la sección de seguridad B, una zona de la mansión que no figuraba en los planos arquitectónicos que Elena había visto en la Secretaría de Obras Públicas. Elena aprovechó las horas en que el general Calles se ausentaba para sus reuniones en el castillo de Chapultepec. Con la excusa de inventariar los suministros de limpieza, comenzó a explorar las esquinas olvidadas de la Quinta de la Sombra. Descubrió que la mansión era un laberinto de falsas paredes y conductos de ventilación sobredimensionado. En el pasillo que conducía al sótano, notó que el polvo se acumulaba de manera desigual. Había una marca de arrastre constante, casi imperceptible, que iba desde la puerta de servicio hasta la fatídica puerta de cedro negro. Lo más inquietante fue el descubrimiento de la bitácora de la sombra. Escondida detrás de un panel de madera en la biblioteca personal del general, Elena encontró una agenda pequeña, forrada en seda negra. No eran nombres de políticos ni planes de gobierno, eran registros de temperaturas, fases lunares y descripciones fisiológicas de sujetos de prueba. Elena leyó términos que la hicieron estremecer: resistencia al dolor, translucidez de la piel, frecuencia del pulso bajo inducción magnética. No era la bitácora de un político, era el cuaderno de un experimentado.
tentador, de alguien que estaba tratando de cruzar una frontera entre la vida y algo más. El ancla de nuestra historia, la puerta de cedro, se convirtió en la obsesión de Elena. Durante 3 días, observó quién entraba y quién salía. Notó que un médico de aspecto lúgubre, el doctor Aaron Saenz, un hombre que coincidía con el de un colaborador cercano de Calles, pero cuya especialidad era el estudio de las energías vitales, llegaba todas las noches a las 3 de la mañana. Entraba con un maletín de cuero desgastado y salía 2 horas después, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Elena se dio cuenta de que la mansión no era solo un centro de detención ilegal, era un laboratorio de lo prohibido, donde Calles buscaba algo que el dinero y las balas no podían comprar, la trascendencia o quizás, el control total sobre la voluntad humana. En un momento de audacia desesperada, Elena logró entrar a la cocina mientras el personal dormía. Recuperó un trozo de carbón del fogón y regresó al umbral del sótano. Allí, sobre un papel de seda, realizó un frotis de la cerradura de la puerta de cedro negro. Al analizar la marca, descubrió que la cerradura no era moderna, era un mecanismo colonial, una pieza de hierro forjado que requería una llave de 3 paletones, un diseño utilizado en las antiguas celdas de la Inquisición. ¿Cómo era posible que una mansión moderna tuviera una cerradura de hace 3 siglos en su sótano? La respuesta solo podía significar una cosa: la mansión había sido construida sobre algo mucho más antiguo, algo que Calles había desenterrado y decidido usar para sus propios fines. Elena guardó todas sus notas en un sobre de papel manila y lo escondió dentro de la funda de un piano de cola que nadie tocaba en el salón principal. Sabía que sus movimientos estaban siendo observados. Los ojos de los guardias de la Guardia Presidencial que custodiaban al general parecían seguirla con una intensidad predatoria. Pero ella ya no era la joven sumisa que llegó buscando un empleo. Se había convertido en una espía en su propio lugar de trabajo, una mujer que cargaba con el peso de un secreto que podía hacer caer un gobierno. El rastreo apenas comenzaba, y cada paso que daba la alejaba de la luz de la colonia Roma y la sumergía más en el hedor a hierro y misterio que emanaba de la madera de cedro. El general Calles creía que el silencio se podía comprar o imponer, pero Elena estaba decidida a demostrar que los archivos, si se saben leer, tienen una voz que ni siquiera el jefe máximo puede callar. El lunes 20 de mayo de 1929, la atmósfera en la Quinta de las Sombras cambió de manera drástica. Ya no era solo una sensación de pesadez, era una vigilancia activa. Elena Olavarría lo sintió en el momento en que cruzó el umbral de la entrada. Los guardias, que antes apenas le dirigían la mirada, ahora seguían cada uno de sus movimientos con una fijeza depredadora. Pero el momento más crítico ocurrió a las 11 de la mañana, cuando el coronel José Manuel Núñez, el jefe de ayudantes de Calles, se presentó en su escritorio con un mensaje que le heló la sangre. Señorita Elena, el general requiere su presencia en el despacho principal. Ahora mismo. Entrar en el despacho privado de Plutarco Elías Calles era como entrar en el Santa Santorum de un dios moderno y terrible. El general estaba sentado tras un escritorio de caoba maciza, rodeado de retratos de héroes revolucionarios y mapas estratégicos de la República. El humo de su cigarro formaba nubes densas que flotaban en el aire como fantasmas estáticos. Calles no levantó la vista de inmediato. Se tomó su tiempo, dejando que el silencio y la presión psicológica hicieran su trabajo sobre los nervios de la joven. Cuando finalmente la miró, sus ojos no eran los de un jefe preocupado, sino los de un examinador que ya conoce todas las respuestas. Señorita Olavarría, comenzó Calles, con una voz profunda, casi paternal pero cargada de una amenaza latente. Me han informado que su dedicación al archivo ha superado mis expectativas. Me dicen que se interesa usted por detalles poco comunes, que ha estado preguntando por suministros y revisando registros que no pertenecen estrictamente a su área de competencia. Elena sintió que el anillo del senador Valenzuela, que llevaba oculto en el dobladillo de su falda, pesaba como una tonelada. Intentó mantener la voz firme, apelando a su formación profesional. Solo trato de ser meticulosa. General, el orden de un archivo refleja el orden de una nación, como usted suele decir. Calles soltó una carcajada seca, un sonido carente de humor. El orden, sí, pero el orden también requiere jerarquía. Elena, hay verdades que sostienen al Estado y hay verdades que lo destruyen. Usted ha estado indagando sobre el senador Valenzuela, ¿no es así? La mención directa del nombre fue como un golpe físico. Calles se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de ella, como un lobo rodeando a una presa herida. Con un movimiento lento, extrajo de un cajón una carpeta de cuero negro y la arrojó sobre la mesa. Aquí tiene la verdad que busca, hija mía. El senador no está en Berlín. El senador era un traidor. Descubrimos que estaba financiando a las guerrillas cristeras en el Bajío con dinero del presupuesto público. Lo que usted cree que es un misterio, no es más que una operación de seguridad nacional. Está bajo custodia especial, por su propio bien y el del país. Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio fotos de Valenzuela en situaciones comprometedoras, cartas mecanografiadas donde supuestamente confesaba su traición y recibos de transferencias bancarias a nombre de líderes rebeldes. Por un segundo, la duda asaltó su mente. ¿Había sido ella una tonta? ¿Era Calles realmente el protector de la patria y Valenzuela el villano? Pero entonces, sus ojos de experta mecanógrafa notaron un detalle letal. Las cartas de confesión tenían el mismo error despaciado que la máquina de escribir que ella misma usaba en la oficina del general. Eran documentos fabricados en esa misma casa, posiblemente horas antes de su reunión. Calles se acercó tanto que Elena podía oler el tabaco y el perfume de colonia francés. El poder, señorita Olavarría, es una carga que pocos pueden soportar sin quebrarse. Yo he tenido que tomar decisiones que le harían perder el sueño. Lo que ocurre en esta casa, lo que hay detrás de ciertas puertas, hizo una pausa deliberada, y Elena supo que se refería a la puerta de cedro negro. Es necesario para que México no se desangre de nuevo. Usted es joven, es brillante. No desperdicie su futuro por una curiosidad mal encausada. Olvide el anillo, olvide el sótano, y yo me encargaré de que su carrera llegue más alto de lo que jamás soñó. La manipulación era magistra. Calles no solo le mentía, le estaba ofreciendo una salida, un pacto de silencio a cambio de éxito y seguridad. Era el poder prohibido mostrándole su rostro más seductor y a la vez más aterrador. El general sabía que ella sospechaba, pero confiaba en que el miedo y la ambición la silenciarían. Fue en ese momento cuando Calles cometió un error táctico. Sacó de
de su bolsillo la llave de plata, el objeto que Elena había visto en el sótano, y comenzó a juguetear con ella frente a sus ojos. El brillo del metal le recordó a Elena el frío del anillo en su falda. No era solo política, era algo personal, algo oscuro que iba más allá del Estado. Váyase a casa, Elena, concluyó Calles, volviendo a su escritorio. Tómese el resto del día. Reflexione sobre lo que significa ser leal. México necesita mártires, es cierto, pero prefiere ciudadanos vivos y obedientes. No me obligue a cambiar su categoría en mis registros. Elena salió del despacho con las piernas convertidas en gelatina. Había presenciado la verdadera naturaleza del jefe máximo, un hombre capaz de tejer una telaraña de mentiras tan densa que podía ocultar la desaparición de un senador y los gritos de un sótano bajo una capa de seguridad nacional. Calles creía haber ganado, creía haberla domesticado con una mezcla de amenazas y promesas de grandeza. Lo que no sabía es que, para una mujer como Elena, una mentira descubierta era un insulto personal. La Quinta de las Sombras ya no era solo su lugar de trabajo, era una escena del crimen, y el hombre que gobernaba México era el arquitecto principal de un horror que ella, a pesar del pavor que le recorría el espinazo, ya no estaba dispuesta a ignorar. Elena Olavarría salió de la mansión de la colonia Roma con el alma fragmentada. Las palabras de Plutarco Elías Calles resonaban en sus oídos como un mantra hipnótico, una mezcla de veneno y miel. Es una operación de seguridad nacional, le había dicho el jefe máximo con la seguridad de quien posee la verdad absoluta. Durante las siguientes 72 horas, Elena se vio atrapada en la fase más peligrosa de cualquier investigación, la duda de la propia cordura. El régimen de Calles no solo era experto en la eliminación física, sino en la aniquilación de la percepción. Elena comenzó a seguir las pistas que la carpeta de Calles le había permitido ver, sin darse cuenta de que estaba entrando voluntariamente en un laberinto de espejos diseñado para que se perdiera para siempre. La primera pista falsa la llevó a una pequeña oficina de exportaciones en la calle de Mesones, en el bullicioso centro de la ciudad. Según los documentos de Calles, era desde allí donde el senador Valenzuela coordinaba el envío de fondos a los rebeldes cristeros. Elena, usando un velo para ocultar su rostro y un nombre falso, se presentó en el lugar. Encontró a un hombre llamado Mateo, un contable de aspecto humilde y ojos aterrorizados que, al escuchar el nombre de Valenzuela, comenzó a confesar de inmediato. Sí, el senador nos usaba, decía Mateo mientras sus manos temblaban violentamente. Él odiaba al general, quería ver al país arder en una guerra religiosa. Mateo incluso le mostró recibos firmados, supuestamente, por el propio senador. Por un momento, Elena sintió un alivio amargo. Si Valenzuela era un traidor, entonces el general no era un monstruo, sino un hombre duro tomando decisiones difíciles. El sótano, la puerta de cedro negro, los sonidos, todo podía tener una explicación lógica dentro de la brutalidad de la guerra. Pero Elena era, ante todo, una criatura de los archivos. Su mente estaba entrenada para detectar la disonancia en el detalle más insignificante. Mientras Mateo hablaba, Elena observó los recibos. La tinta era del tipo King, de secado rápido, una marca que apenas había empezado a distribuirse en las oficinas de gobierno esa misma semana. ¿Cómo podía un recibo de hace 3 meses estar firmado con una tinta que acababa de llegar al mercado? Miró las manos de Mateo y notó algo aún más revelador, una pequeña marca en la muñeca, una cicatriz en forma de círculo que era la marca distintiva de los interrogadores de la reservada, la policía secreta de Calles. Mateo no estaba confesando, estaba recitando un guión bajo la amenaza de una tortura peor que la muerte. La segunda pista falsa fue aún más elaborada. Elena recibió un sobre anónimo en su pensión. Dentro había una fotografía borrosa del senador Valenzuela bajando de un tren en una estación que parecía ser europea. Al pie de la foto, una nota mecanografiada decía: Berlín, 15 de mayo de 1929. El senador goza de buena salud y de la protección de sus aliados. Elena pasó horas analizando la imagen con una lupa de aumento. La arquitectura de fondo, los trajes de la gente, todo gritaba a Alemania. Pero entonces, el ancla de la historia volvió a su mente. Recordó el anillo de oro con las iniciales AV que ella misma había recogido del umbral de la puerta de cedro negro en la mansión. En la fotografía, el hombre que se hacía pasar por Valenzuela llevaba un anillo idéntico en su mano izquierda. Sin embargo, Elena sabía algo que el falsificador había pasado por alto. En el anillo real que ella poseía, había una pequeña muesca en el borde superior, producto de un golpe antiguo. En la foto, el anillo estaba impecable. Era un doble, un montaje fotográfico realizado en los laboratorios de inteligencia del Palacio Nacional. El sentimiento de paranoia comenzó a devorarla. Elena sentía que cada persona con la que hablaba, cada vendedor de periódicos, cada chofer de tranvía, podía ser un informante. El régimen de Calles estaba creando una realidad paralela a su alrededor. Fue a la Biblioteca Nacional para buscar noticias de otros desaparecidos y se encontró con que los archivos de los periódicos de los últimos meses habían sido revisados por censura. Páginas enteras habían sido arrancadas o sustituidas por artículos sobre el progreso industrial y las bondades del nuevo gobierno. Las migajas de pan que intentaba seguir se disolvían en sus manos como ceniza. En su desesperación, Elena intentó contactar a un antiguo amigo de su padre, un periodista del Universal conocido por su integridad. Se citaron en un café de San Ángel, un lugar alejado de las rutas habituales del general. Pero al llegar, el periodista no estaba allí. En su lugar, Elena encontró a 2 hombres de traje oscuro bebiendo café en silencio. No dijeron una palabra, solo la miraron fijamente mientras uno de ellos jugueteaba con una llave de plata idéntica a la de Calles. Elena no se sentó, dio media vuelta y salió al aire frío de la tarde, comprendiendo por fin la magnitud de la trampa. No solo estaban vigilando sus pasos, estaban anticipándose a sus pensamientos. Las pistas falsas no buscaban solo engañarla, buscaban agotarla mentalmente. Querían que se rindiera, que aceptara la mentira oficial para poder recuperar su vida. Si dejas de buscar, la puerta de cedro negro desaparecerá de tu sueño, parecía decirle el viento de la ciudad. Elena se dio cuenta de que estaba caminando por un laberinto donde las paredes se movían. Cada vez que creía estar cerca de una prueba sólida, el régimen le lanzaba una distracción, un falso culpable, un documento falsificado con maestría. La figura de Plutarco Elías Calles se agigantaba en su mente, no como un hombre, sino como un titiritero que controlaba cada hilo de la sociedad
sociedad mexicana. Aquella noche, Elena regresó a su pequeña habitación de la pensión y lloró de pura impotencia. Se sentía pequeña, insignificante frente a la maquinaria del Estado. Miró el anillo de Valenzuela y por un segundo tuvo el impulso de arrojarlo por la alcantarilla y huir hacia la frontera. Pero entonces, al tocar el metal frío, recordó el lamento que escuchó en el sótano. Recordó el olor a hierro y la mirada gélida del general. Si ella se rendía, si aceptaba las pistas falsas, el silencio de la Quinta de las Sombras ganaría para siempre. Las mentiras de Calles eran perfectas, sí, pero tenían un fallo. Necesitaban que la víctima aceptara la derrota. Y Elena Olavarría, a pesar del terror que le oprimía el pecho, decidió que si iba a perderse en ese laberinto, lo haría llevando una antorcha que el jefe máximo no pudiera apagar. El juego de las pistas falsas había terminado. Ahora comenzaba la caída hacia el vacío del silencio oficial. El 15 de junio de 1929, el sol sobre la Ciudad de México parecía haber perdido su calor. Para Elena Olavarría, el mundo se redujo a una oficina gélida y a la mirada de un burócrata de bajo nivel que, con un gesto mecánico, le entregó un sobre con su liquidación. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, ni siquiera la presencia imponente del general Calles para darle un cierre dramático. Simplemente, Elena fue borrada. Le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios debido a una reestructuración administrativa. Pero el mensaje implícito era mucho más oscuro. Te dejamos vivir, ahora desaparece. Elena intentó regresar a los archivos una última vez, con la excusa de recoger sus pertenencias personales, pero se encontró con una barrera infranqueable. Las cerraduras de la biblioteca habían sido cambiadas. Los guardias de la entrada, hombres que ella saludaba a diario, ahora la miraban como si fuera una desconocida, o peor aún, como si fuera un espectro que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Al salir de la Quinta de las Sombras, Elena sintió que el aire de la calle era pesado y viciado. Llevaba consigo solo su bolso, el anillo del senador Valenzuela cosido al forro de su abrigo y una sensación de derrota que le oprimía el pecho como una losa de mármol. La verdadera asfixia comenzó en los días siguientes. Elena acudió a las redacciones de los periódicos donde aún conservaba algún contacto, pero se encontró con puertas cerradas y rostros cargados de miedo. El nombre de Plutarco Elías Calles no se pronunciaba en voz alta, se susurraba. Un editor de Excelsior, antiguo amigo de su padre, la recibió en un rincón oscuro de una imprenta. Cuando Elena empezó a hablar del sótano y del senador, el hombre palideció. Elena, por el amor de Dios, cállate, le suplicó. Valenzuela ha sido declarado muerto oficialmente. El boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó esta mañana. Dicen que murió de un ataque al corazón en una clínica de reposo en la Selva Negra, Alemania. El cuerpo será cremado allá por razones sanitarias. No hay caso, no hay cuerpo, no hay historia. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La maquinaria del maximato había completado su obra. Habían creado una muerte oficial para cubrir un asesinato real. El poder prohibido no solo mataba, también reescribía la biografía de sus víctimas hasta que no quedaba rastro de la verdad. Elena se dio cuenta de que su investigación era un callejón sin salida. No tenía documento, todos habían sido confiscados o destruidos, no tenía testigos, todos estaban aterrorizados o comprados, y su propia credibilidad estaba siendo atacada. Comenzaron a circular rumores de que la joven mecanógrafa de los Olavarría había sufrido un colapso nervioso debido al exceso de trabajo y que sus historias sobre el general eran producto de una mente febril. El aislamiento fue absoluto. Su familia, temerosa de las represalias, le pidió que regresara a su pueblo natal en Querétaro. Deja esto, hija, le decía su madre entre lágrimas. El general es México. No puedes luchar contra la montaña. Pero Elena no podía regresar. Se quedó en una pequeña habitación de una vecindad en el barrio de Tepito, ocultándose bajo un nombre falso, trabajando en empleos mediocres de costura para sobrevivir. Durante meses, el caso cayó en el olvido oficial. Los archivos del gobierno fueron sellados bajo la etiqueta de Seguridad Nacional por 50 años. La Quinta de las Sombras se convirtió en una leyenda urbana, un lugar del que la gente se alejaba al caminar por la colonia Roma, pero cuya historia se desvanecía en la amnesia colectiva de un país que quería olvidar la sangre de la revolución. Elena pasaba las noches mirando el anillo de Valenzuela. El objeto, que antes era una prueba de cargo, ahora parecía un fetiche de su propia desesperación. ¿Había imaginado todo? ¿Eran los ritos en el sótano y el libro de piel humana solo proyecciones de su cansancio? El silencio de los archivos era un grito sordo que la perseguía. La figura de Calles seguía dominando los titulares, el jefe máximo que traía el progreso y la industria, mientras Elena se hundía en la pobreza y el anonimato. Fue el punto más bajo, el momento en que la historia parecía haber ganado y la víctima, Elena, estaba a punto de ser devorada por el olvido. La mansión, mientras tanto, permanecía allí, impasible. Elena a veces pasaba por enfrente, ocultando su rostro, y veía como las ventanas del sótano habían sido tapiadas con cemento. El general ya no vivía allí a tiempo completo. La casa se había convertido en una especie de monumento privado a su propio poder, un mausoleo de secretos que nadie se atrevía a profanar. El ancla, la puerta de cedro negro, estaba ahora enterrada bajo capas de olvido institucional. El caso estaba cerrado. Para el mundo, el senador Valenzuela era ceniza en Alemania y Elena Olavarría era una loca que desapareció en los suburbios. El muro de silencio era total, y parecía que nada, ni el tiempo ni la justicia, podría jamás derribar. Elena se durmió muchas noches deseando no despertar, sintiendo que la oscuridad de la mansión se había extendido por todo México, apagando hasta la última chispa de verdad. La vida de Elena Olavarría en la vecindad de Tepito era una existencia de penumbra. En los meses que siguieron a su despido, el miedo se transformó en una paranoia sorda, una vibración constante bajo su piel. Cada vez que un camión militar frenaba bruscamente la esquina, cada vez que un hombre de gabardina se detenía a encender un cigarrillo frente a su ventana, Elena sentía que los dedos de Plutarco Elías Calles se cerraban sobre su cuello. Pero el miedo, paradójicamente, fue lo que mantuvo viva su obsesión. En la soledad de su cuarto, rodeada de telas y hilos de su trabajo de costurera, Elena comenzó a reconstruir la historia, no desde los documentos oficiales que le habían fallado, sino desde los márgenes de la sociedad. Si el Estado había borrado la verdad, ella la buscaría en las cicatrices de la ciudad. El punto de quiebre ocurrió una noche de octubre, cuando la humedad de la
ciudad se filtraba por las grietas de su habitación. Elena miraba el anillo del senador Valenzuela, que ahora guardaba en una pequeña caja de madera oculta bajo una tabla suelta del piso. La duda la asaltaba. ¿Y si Calles tenía razón? ¿Y si el senador era realmente un traidor y lo que ella vio en el sótano era simplemente una ejecución política necesaria, adornada por su propia imaginación febril? Pero entonces recordó el olor, aquel hedor a ozono y sangre antigua, y la voz del general hablando no a un hombre, sino a una presencia. El instinto de Elena, ese que la hacía detectar una coma mal puesta en un tratado internacional, le decía que había un patrón que no encajaba en la narrativa política. Decidió cambiar de táctica. Si los archivos del presente estaban sellados, los del pasado no lo estaban. Elena comenzó a frecuentar los archivos parroquiales y las bibliotecas de antiguos conventos, lugares que el régimen de Calles, en su afán por aplastar a la iglesia, había descuidado o simplemente saqueado. En una pequeña iglesia del centro, contactó al padre Julián, un hombre que vivía escondido y que había sido el encargado de los registros de la colonia Roma antes de que la mansión fuera construida. Esa casa, hija, le dijo el clérigo con la voz quebrada por el asma, no fue construida sobre tierra virgen. En el siglo XVIII, ese terreno pertenecía a la orden de los dominicos, pero fue confiscado por la Inquisición para un propósito que no figura en las crónicas públicas. Hablaban de una cámara de la expiación. Calles no solo compró una mansión, compró un conducto. Elena sintió un escalofrío. Un conducto. Esa palabra resonó con la imagen del general sosteniendo la llave de plata. Su búsqueda oficiosa la llevó a rastrear a los antiguos trabajadores de la construcción que levantaron la Quinta de las Sombras en 1922. La mayoría habían muerto o desaparecido en accidentes laborales, pero logró encontrar a uno, un albañil ciego y anciano llamado Don Melchor, que vivía en las laderas del Cerro de la Estrella. Melchor recordaba el sótano. El general no quería una cava de vino, le contó el anciano, con sus manos callosas trazando formas en el aire. Nos hizo excavar más allá de los cimientos. Encontramos una losa de piedra negra con inscripciones que no eran españolas ni aztecas. Parecían marcas de garra. El general Calles bajó solo, sin luz, y se quedó ahí 3 horas. Cuando salió, sus ojos ya no eran los mismos. Nos ordenó poner esa puerta de cedro negro, madera traída del Líbano, bañada en aceites que olían a muerte. Nos dijo que si alguno de nosotros hablaba, nuestras familias no tendrían tumba donde llorar. Elena empezó a conectar los puntos. El poder prohibido de Calles no emanaba solo de su control sobre el ejército o la economía. Había algo más profundo, algo metafísico. La mansión era el ancla, el lugar donde el jefe máximo realizaba ritos para consolidar su dominio sobre las voluntades ajenas. ¿Era el senador Valenzuela un sacrificio? ¿Eran los otros desaparecidos combustible para este motor de oscuridad? El desespero de Elena crecía al darse cuenta de que no estaba luchando contra un político corrupto, sino contra un hombre que había pactado con algo que la lógica de la revolución no podía explicar. Su búsqueda la llevó a un estado de agotamiento físico y mental extremo. Sin dinero, casi sin comida, Elena recorría los archivos de notarías antiguas buscando el origen de la llave de plata. Descubrió que la llave pertenecía a la familia de los condes de Miravalle, pero que había desaparecido durante el saqueo de su hacienda por tropas revolucionarias lideradas por el propio Calles. La llave no abría una caja fuerte, abría la cámara de la expiación. Elena empezó a llevar un nuevo diario, escrito en un código que ella misma inventó, mezclando taquigrafía y francés. En sus páginas, anotaba los nombres de las personas que veía entrar a la mansión de noche, no solo políticos, sino espiritistas famosos de la época, médicos extranjeros con reputaciones oscuras y militares de alto rango que salían de la casa con la mirada perdida. Su investigación era ahora una danza con la muerte. Sabía que los espías de la reservada estaban estrechando el cerco sobre Tepito. La gente en la vecindad empezaba a evitarla. La loca de los papeles la llamaba, pero Elena ya no tenía duda. La Quinta de las Sombras era una herida abierta en la realidad de México, y Calles era el cirujano que mantenía la llaga supurando para extraer su poder. La sensación de desesperanza era abrumadora. ¿Cómo podía ella, una mecanógrafa caída en desgracia, revelar una verdad que desafiaba la razón? Sin embargo, en medio de su mayor desesperación, encontró la última pieza del rompecabezas, un plano original del sótano que un ex empleado doméstico había robado antes de ser fusilado y que había terminado en manos de un anticuario en la Lagunilla. Elena gastó sus últimos pesos en ese papel amarillento. Al desplegarlo, vio que la habitación detrás de la puerta de cedro negro no tenía salida, excepto por un túnel que conducía directamente al Palacio Nacional. La conexión entre el horror privado y el poder público era física. El avance estaba cerca, pero el precio sería su propia alma. Es el año 1934. El México del Maximato comienza a resquebrajarse. Lázaro Cárdenas ha llegado a la presidencia y, aunque Calles todavía cree que puede gobernar desde las sombras de su quinta, el aire de la traición, su propia medicina, empieza a soplar en su contra. Para Elena Olavarría, este es el momento final. Ha pasado 5 años viviendo como un espectro, pero el plano que consiguió en la Lagunilla le ha dado un propósito que va más allá de la supervivencia. El plano no solo confirmaba el túnel, revelaba una debilidad estructural en el sistema de ventilación que conectaba el sótano de la mansión con un antiguo desagüe pluvial que desembocaba cerca del Templo Mayor. La noche del 12 de noviembre, bajo una lluvia torrencial que recordaba la noche en que todo empezó, Elena se arrastró por el lodo y la inmundicia del viejo desagüe. Llevaba consigo una linterna sorda, una cámara Leica robada y el anillo del senador Valenzuela como amuleto. El túnel era un espacio asfixiante, construido con ladrillos coloniales que goteaban una humedad negra y espesa. Tras horas de avance agónico, Elena llegó a una rejilla de hierro. Al otro lado, el silencio ya no era un concepto, era una presencia física. Estaba en la antesala de la cámara de la expiación. Elena forzó la rejilla con una palanca de hierro. Al entrar, el olor la golpeó de inmediato. No era el olor a muerte común, sino un aroma dulce y podrido, una mezcla de incienso barato y carne seca. La habitación no era la oficina que ella recordaba desde la rendija. Era un templo a la megalomanía. En el centro, la mesa de piedra que había visto antes estaba ahora rodeada de estanterías que contenían cientos de frascos de vidrio. Dentro de los frascos, flotando en formaldehído, Elena vio restos que la hicieron ahogar un grito. Lenguas, dedos, mechones de cabello. Cada frasco
frasco tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Era la colección de silencios del general. Pero el verdadero hallazgo, el ancla que destruiría el alibi de Calles, estaba sobre un atril de bronce, el libro del silencio. Elena se acercó con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos de experta mecanógrafa buscaron una sola cosa, y la encontró. En la página 142, bajo la fecha 22 de mayo de 1929, una semana después de que el gobierno declarara que el senador Valenzuela estaba en Berlín, había una entrada escrita con la caligrafía inconfundible y angulosa de Plutarco Elías Calles. Sugito, Adrián Valenzuela. Estado, fase de transferencia completada. No hubo resistencia al despojo del nombre. Se procedió a la incineración parcial de los registros vitales. La llave de plata ha sellado su destino. El orden del Estado se alimenta de su inexistencia. Debajo del texto, pegado con una precisión burocrática aterradora, estaba el recibo de la maleta que Valenzuela supuestamente había llevado a Alemania, pero con una anotación al margen, recuperado del sótano. Contenido quemado en el patio trasero de la quinta. Era la prueba definitiva. El senador nunca salió de esa casa. El viaje a Europa, las fotos, los informes del cónsul, todo era una construcción ficticia diseñada por el hombre que creía que la realidad era algo que se podía mecanografiar a voluntad. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, sacó su cámara. Sabía que las fotos debían ser perfectas. Registró cada página, cada frasco, cada símbolo en las paredes. Pero entonces, vio algo más en el fondo de la habitación. Tras la puerta de cedro negro, que ahora estaba abierta desde adentro, había una pequeña celda de aislamiento. En el suelo, grabadas en la piedra con lo que parecían ser las uñas de alguien desesperado, estaban las últimas palabras de Valenzuela. Calles no es el jefe, es el esclavo de lo que hay aquí abajo. En ese instante, Elena escuchó pasos pesados, rítmicos, que bajaban por la escalera principal del sótano. El general estaba en la casa. No venía solo. Se oía el murmullo de sus escoltas y el tintineo de la llave de plata. Elena no tuvo tiempo para salir por donde había entrado. Se ocultó tras las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían una de las estanterías de frascos. Desde su escondite, Elena vio entrar a Plutarco Elías Calles. El hombre se veía envejecido. Su rostro antes granítico ahora estaba surcado por arrugas de una amargura insondable. Calles se acercó al atril, acarició el libro del silencio con una ternura casi erótica y suspiró. Elena Olavarría, susurró el general al aire frío. Sé que está cerca. Puedo oler tu miedo. El mismo olor que tenía Valenzuela antes de que le quitara la voz. Elena contuvo la respiración hasta que sintió que sus pulmones iban a estallar. Calles no la buscaba activamente. Le hablaba a la sombra, convencido de su omnipotencia. El general sacó una pequeña daga de obsidiana y realizó un corte superficial en su palma, dejando que una gota de sangre cayera sobre la página del libro. Fue el momento en que la mística del poder se reveló en toda su patética y sangrienta realidad. Calles no gobernaba por genio político, sino por una obsesión neurótica con el control total, una adicción al sacrificio. Cuando el general y su escolta salieron de la habitación para dirigirse al comedor, Elena supo que tenía los minutos contados. Recogió sus cosas, pero antes de salir, realizó un acto de justicia poética. Arrancó la página del libro donde Calles confesaba el destino de Valenzuela. Ya no necesitaba solo fotos, necesitaba la fibra física de su traición. Salió por el túnel, emergiendo a la superficie empapada, sucia y temblando, pero con la prueba que rompería el espinazo del maximato. El alibi de Berlín, la mentira de la seguridad nacional, todo estaba a punto de colapsar. Elena Olavarría ya no era una víctima, era la portadora del rayo que iba a incendiar la mansión más maldita de México. El avance no solo era documental, era espiritual. La joven que buscaba trabajo había encontrado la verdad, y la verdad tenía el nombre de un muerto y la firma de un tirano. La madrugada del 9 de abril de 1936, el aire en la Ciudad de México no solo era frío, era eléctrico. La tensión acumulada durante años entre el nuevo presidente, Lázaro Cárdenas, y el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, había llegado a su punto de ebullición. Pero mientras los libros de historia oficial nos cuentan una narrativa de pugna puramente política por el control de las instituciones, los archivos que Elena Olavarría custodiaba en las sombras narran una historia muy distinta. La caída de Calles no fue solo un golpe de estado administrativo, fue un exorcismo. Elena, tras meses de vivir en la clandestinidad más absoluta, moviéndose entre los bajos fondos de la capital y los círculos de militares leales a Cárdenas que empezaban a dudar de la cordura de Calles, finalmente había logrado entregar su tesoro a las manos indicadas, el general Francisco J. Mújica, el ideólogo detrás de Cárdenas y un hombre que despreciaba tanto la corrupción del alma como la del Estado. Cuando Mújica vio las fotografías de la Cámara de la Expiación y leyó la página arrancada del libro del silencio donde se detallaba el destino del senador Valenzuela, cuentan los testigos que su rostro, curtido en 1000 batallas, se tornó de una palidez cadavérica. No era solo la prueba de un asesinato, era la prueba de que el corazón del gobierno de México había sido infectado por una psicosis ocultista que usaba la estructura del Estado para fines inconfesables. La orden fue inmediata y tajante: traigan al general Calles y aseguren esa mansión. No dejen que quemen ni un solo papel. La confrontación no ocurrió en un campo de batalla, sino en el lugar más íntimo y vulnerable de un hombre que se creía un dios, su dormitorio. A las 11 de la noche, un destacamento de soldados de élite, bajo las órdenes directas de Cárdenas y guiados por las anotaciones de Elena sobre las entradas secretas de la mansión, rodearon la Quinta de la Sombra. La ironía del destino quiso que, al entrar, los soldados no encontraran resistencia armada. Los guardias de Calles, esos hombres que habían custodiado la puerta de cedro negro con una lealtad nacida del miedo, simplemente bajaron los fusiles. El aura de invencibilidad del jefe máximo se había desintegrado en el momento en que la verdad salió de la oscuridad del sótano. Elena Olavarría estaba allí, oculta en la parte trasera de un camión militar, observando cómo las luces de la mansión se encendían una a una, como si la casa estuviera despertando de un largo y sangriento letargo. Vio al general Calles salir custodiado. No vestía su uniforme de gala ni su traje de estadista. Iba en pijama, cubierto por una bata de seda, sosteniendo un libro de Mi lucha de Hitler, un detalle que la historia registraría pero que Elena sabía que era solo una distracción. Lo que realmente importaba estaba en su mano derecha, la llave de plata. El general la apretaba con tal fuerza que sus nudillos
estaban blancos. Antes de ser subido al avión que lo llevaría al exilio en Estados Unidos, ocurrió el momento que Elena había ensayado 1000 veces en su mente. Por un brevísimo instante, el convoy se detuvo. Elena bajó del camión y se acercó a la línea de guardias. Sus ojos se cruzaron con los de Calle. El hombre que había hecho temblar a la iglesia y al Estado, el arquitecto del Maximato, la reconoció. En esa mirada no hubo arrepentimiento, solo un odio puro, abismal. «¿Usted cree que ha ganado, señorita Olavarría?», susurró Calles, con una voz que parecía venir de ultratumba. «Pero el silencio que yo construí es más fuerte que sus papeles. México siempre vuelve a la sombra. Yo solo le di un nombre a lo que ya estaba aquí». Elena no respondió con palabras, simplemente abrió su palma y le mostró el anillo del senador Valenzuela. El brillo del oro bajo las luces de los reflectores militares fue el veredicto final. Calles apartó la mirada por primera vez en su vida. En ese momento, el poder prohibido se rompió. La llave de plata, símbolo de su acceso a la cámara de la expiación, fue confiscada por un oficial y arrojada a una caja de evidencias común, perdiendo todo su peso místico para convertirse en lo que siempre fue, un pedazo de metal frío. Mientras Calles era escoltado hacia el aeropuerto, un equipo especial de zapadores militares entró en el sótano de la mansión. Elena los guió hasta la puerta de cedro negro. Al abrirla, ya no había ritos ni sombras protectoras, solo el hedor de la verdad. Los soldados, hombres curtidos en la guerra, salían del sótano vomitando o santiguándose, a pesar de las leyes laicas del gobierno. Encontraron los frascos, los restos de Valenzuela y de otros tantos cuyos nombres habían sido borrados de la historia. El ancla había sido desenterrada. La confrontación terminó con un silencio distinto al que Calles había impuesto, el silencio de la justicia que empieza a procesar lo impensable. Calles se iba al exilio, pero dejaba atrás una herida que Elena se encargaría de que nunca volviera a cerrarse. La mansión, una vez símbolo del poder absoluto, ahora quedaba bajo custodia, esperando que el mundo supiera lo que ocurre cuando un hombre decide que el Estado es su altar personal. El aire en el hangar del aeropuerto central de la Ciudad de México, esa madrugada del 10 de abril de 1936, era espeso, saturado de vapores de combustible y el olor a metal frío. No había fotógrafos de prensa, ni multitudes vitoreando o abucheando, solo un puñado de oficiales de alto rango, el ruido monótono de los motores del Douglas DC-2 que esperaba en la pista, y un silencio que pesaba más que la noche misma. Plutarco Elías Calles, el hombre que había moldeado el destino de México con mano de hierro, estaba sentado en una silla de madera plegable, esperando su partida hacia el destierro. Frente a él, a apenas 2 metros, se encontraba Elena Olavarría. Gracias a la intervención del general Mújica, se le permitió un último encuentro, no como una periodista, ni como una empleada, sino como la única persona que había visto el fondo del abismo que Calles custodiaba en la Quinta de la Sombra. Este no era un interrogatorio judicial, era un duelo psicológico entre la víctima que sobrevivió y el verdugo que se negaba a caer. Elena sostenía en sus manos la página arrancada del libro del silencio. Calles la miró, y por primera vez en toda la noche, una sombra de sonrisa, una mueca de desprecio intelectual, cruzó su rostro. ¿Busca usted un remordimiento, señorita Olavarría?, preguntó Calles, su voz rasposa pero firme. Si ha venido a ver a un hombre quebrado, se va a llevar una decepción. Lo que usted encontró en ese sótano no es el rastro de un crimen, es el plano de una nación. Elena dio un paso adelante, sintiendo el frío del suelo a través de sus zapatos gastados. Usted mató a Adrián Valenzuela, mató a docenas de personas, no por política, ni por la revolución. Lo que vi allí abajo, los ritos, la cámara de la expiación, era algo más. Usted les quitó el nombre antes de quitarles la vida. ¿Por qué, general? ¿Qué poder esperaba encontrar en el dolor de un senador o en el miedo de una mecanógrafa? Calles se inclinó hacia adelante. En la penumbra del hangar, sus ojos parecían absorber la escasa luz. México es un cuerpo enfermo, Elena. Siempre lo ha sido. Un país que solo entiende el lenguaje del sacrificio. Los aztecas lo sabían, los inquisidores lo sabían, y yo, el arquitecto de este sistema, tuve que aprenderlo por la fuerza. Hizo una pausa, mirando hacia la pista de aterrizaje. El poder político es una ilusión que se desvanece con el próximo discurso. Pero el poder prohibido, el que se construye en el silencio, ese es eterno. Valenzuela no murió por ser un traidor, murió porque su esencia era necesaria para los cimientos de la estabilidad. Cada vez que alguien desaparecía en esa mansión, la estructura del Estado se fortalecía. La sangre es el pegamento de las instituciones. Elena sintió una náusea profunda. No era la locura de un fanático lo que escuchaba, sino la lógica fría de un hombre que había racionalizado la atrocidad como una función administrativa. Usted usó la llave de plata para abrir una puerta que nadie debería cruzar, dijo ella, con la voz temblando de indignación. Se convirtió en aquello que juró combatir, un dios oscuro que exige tributos de carne. Usted no lo entiende, replicó Calles, golpeando el brazo de su silla con su puño. Yo le di a este país una columna vertebral. Mientras el mundo me veía perseguir a la iglesia por ser una superstición, yo estaba creando mi propia fe en el sótano de la colonia Roma. Una fe basada en la voluntad absoluta. La puerta de cedro negro no era para encerrar enemigos, era para contener el caos que este país lleva en las venas. Yo me sacrifiqué a mí mismo, mi alma, para ser el guardián de esa oscuridad. ¿Cree que Cárdenas será diferente? Él solo ha cambiado la cerradura, pero la habitación sigue ahí. Elena le mostró el anillo del senador, colocándolo sobre una caja de municiones entre ambos. Él no fue un cimiento, fue un hombre que tenía una familia, que amaba a este país. Usted no es un guardián, general, es un ladrón de vidas que se escondió tras la bandera para alimentar su propia sombra. La página que tengo aquí es su verdadera herencia, no los ferrocarriles, ni las escuelas, ni el Banco de México. Esta mancha de sangre sobre su firma es lo que la historia recordará. Por un instante, la máscara de Calles se resquebrajó. Un destello de duda, de pavor humano, cruzó su mirada al ver el anillo. El objeto, ese pequeño círculo de oro, era el ancla que lo devolvía a su condición de mortal. Recordó el sonido de la puerta de cedro cerrándose por última vez sobre el rostro de Valenzuela. El general se recostó en la silla, cerrando los ojos. Valles, Olavarría, Sucero. Lleve sus papeles a la luz, pero recuerde mis palabras. La Quinta de las Sombras no se puede destruir con archivo. Mientras haya hombres que deseen el poder total, habrá un
un sótano esperando por ello. Yo solo fui el primero en aprender a usar la llave. El oficial a cargo se acercó para indicar que era hora de abordar. Calle se puso de pie, recuperando su postura rígida. Al caminar hacia la escalerilla del avión, no volvió la vista atrás. Elena se quedó sola en el hangar, con la página del libro en una mano y el anillo en la otra. El jefe máximo se iba al exilio, confesando no un error, sino una filosofía de horror que pretendía justificar lo injustificable. La confesión estaba completa. La motivación de Calles no era la justicia social, sino una mística del control absoluto a través del sacrificio humano. El duelo psicológico había terminado, y aunque el dictador se iba físicamente intacto, Elena sabía que le había arrebatado lo único que él valoraba más que la vida, el control sobre su propia leyenda. La verdad ya no estaba bajo la madera de cedro, estaba en el mundo, y el mundo no iba a perdonar. La caída de Plutarco Elías Calles no fue solo el fin de una era política, fue el cierre de una de las crónicas más negras y ocultas del México moderno. Tras su expulsión en pijamas aquella madrugada de abril, el jefe máximo pasó sus días de exilio en una residencia en San Diego, California. Los informes de inteligencia de la época lo describen como un hombre que pasaba horas mirando el océano, sumido en un silencio que ya no imponía miedo, sino lástima. Sin embargo, mientras él vivía en su jaula de oro extranjera, en la Ciudad de México la justicia comenzaba a desenterrar, literalmente, el horror que él había sembrado. En junio de 1937, bajo las órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo una operación sin precedentes en la Quinta de la Sombra. Equipos de investigadores y forenses, protegidos por un cordón militar para evitar que la prensa filtrara los detalles más escabrosos, trabajaron durante semanas en el sótano. Lo que encontraron detrás de la puerta de cedro negro confirmó cada una de las palabras del diario de Elena Olavarría. Se recuperaron los restos óseos de 14 personas, entre ellos los del senador Adrián Valenzuela. Los análisis de la época, aunque rudimentarios, revelaron que las víctimas no habían sido simplemente ejecutadas, presentaban marcas de un confinamiento prolongado en condiciones de privación sensorial absoluta. La cámara de la expiación era real, y su propósito había sido quebrar el espíritu antes de reclamar el cuerpo. El destino de los objetos ancla de nuestra historia es, en sí mismo, un relato de justicia poética. El libro del silencio, ese registro macabro de la psicosis del poder, fue trasladado a los archivos secretos de la Secretaría de Gobernación. Durante décadas, se rumoreó que cada nuevo presidente recibía una llave para leer sus páginas como una advertencia de los límites del control. Sin embargo, en la década de los 70, durante una purga de archivos antiguos, se dice que el libro fue incinerado por orden de un alto mando que consideraba que México no estaba listo para conocer su propia sombra. La página que Elena arrancó, no obstante, sobrevivió. Ella la entregó a la familia de Valenzuela junto con el anillo de sello. El senador finalmente tuvo un funeral digno en el Panteón francés, y el anillo, ese pequeño círculo de oro que sobrevivió al sótano, fue fundido y transformado en una pequeña placa conmemorativa que hoy descansa en una capilla privada, sin nombre, pero con una inscripción, a los que el silencio no pudo borrar. ¿Y qué fue de Elena Olavarría? La joven mecanógrafa que desafió al hombre más poderoso de México nunca recibió una medalla ni un reconocimiento público. El gobierno de Cárdenas, aunque agradecido por las pruebas, prefirió mantenerla en el anonimato para proteger la estabilidad institucional. Elena vivió el resto de sus días trabajando como bibliotecaria en una universidad estatal, bajo un nombre distinto. Quienes la conocieron decían que siempre llevaba guantes de seda, incluso en verano, como si quisiera evitar que sus manos tocaran algo que pudiera recordarle la textura de los archivos de la mansión. Murió en 1982, dejando una caja bajo su cama que contenía una sola cosa, un pequeño trozo de madera de cedro negro, astillado, un recordatorio de que ella fue la única que se atrevió a abrir la puerta que el mundo quería mantener cerrada. La Quinta de las Sombras fue demolida años después para dar paso a un edificio de apartamentos moderno en la colonia Roma. Hoy, miles de personas caminan sobre ese suelo sin sospechar que, bajo sus pies, existió el epicentro de un poder prohibido que mezcló la política con la oscuridad más antigua. Los vecinos de los pisos inferiores todavía reportan, de vez en cuando, un descenso repentino de la temperatura y el sonido lejano de una máquina de escribir que resuena en las tuberías durante las noches de tormenta. La historia de Plutarco Elías Calles y su mansión maldita nos deja una lección escalofriante sobre la naturaleza humana. El poder absoluto no solo corrompe el bolsillo o la ley, corrompe la percepción de la realidad. Calles creyó que podía gobernar sobre la vida y la muerte, sobre el recuerdo y el olvido, usando un sótano como altar, pero olvidó que la verdad tiene una persistencia mineral, que siempre hay una migaja de pan, un anillo o una joven valiente que se niega a apartar la mirada. Cerramos este archivo con una reflexión que Elena escribió en la última entrada de su diario personal, semanas antes de morir. El verdadero horror no es el monstruo que vive en el sótano, sino el hombre que construye el sótano para alimentar al monstruo que lleva dentro. La justicia no es solo el castigo, es el acto de recordar lo que el poder intentó que olvidara. Plutarco Elías Calles regresó a México en 1941, ya anciano y derrotado, para morir en su cama 4 años después. Se dice que en sus delirios finales llamaba a gritos a su mayordomo, pidiéndole que trajera la llave de plata porque la puerta de cedro no dejaba de cerrarse sobre su pecho. El jefe máximo murió bajo el mismo silencio que él mismo había perfeccionado, demostrando que, al final, el poder prohibido siempre termina devorando a su propio arquitecto. Que esta historia sirva como un faro contra las sombras que, incluso hoy, intenta levantarse de nuevo en los pasillos de la ambición. Presten atención, porque la historia no se repite, pero rima con el eco de una puerta que, en algún lugar, alguien está volviendo a cerrar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con tus amigos y conocidos. Los comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntanos tu opinión o impresiones para que podamos hacer el contenido aún mejor.